Buenos días a los dos, David Mejía y Gorka Maneiro. Bueno, Gorka ya es un clásico en nuestros podcasts, ambos miembros de Consenso y de Regeneración. Gorka, miembro de la Junta. Y bueno, vamos a charlar con David Mejía, profesor universitario, doctor por la Universidad de Columbia. Ahora está dando clases en el IE. Articulista, le leemos continuamente en los medios, conferenciante, también está en tertulias de Onda Cero, y una persona muy interesante con la que vamos a charlar. Y Gorka, pues ya lo conocen y además hemos hecho ya varios podcasts. Y bueno, pues vamos a hablar, yo creo que de la actualidad, ¿no? Que da mucho de sí. Oye, antes quería preguntar, ¿sabéis que hay una manifestación, una concentración en Cibeles, que es este fin de semana, el día 21 concretamente, ¿no? Eh, ¿Qué opináis sobre esta manifestación? ¿Qué pensáis? David. Yo creo que es una manifestación justificada en el sentido de que creo que se han hecho desde el gobierno, pues se están llevando a cabo actos que son contrarios un poco al espíritu constitucional, incluso al espíritu democrático en muchos casos. Fundamentalmente, este legislar ad hominem y querer, digamos, que adecuar un código penal a las necesidades de los delincuentes condenados y hacerlo por conveniencia política, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas más graves que han sucedido en España en los últimos años. Y no solo, y no hablo de quiénes son los delincuentes, es decir, estamos, por supuesto, hablando de personas que han cometido delitos muy graves contra el orden constitucional, ¿no? Pero bueno, creo que este uso espurio de las instituciones, no solamente en términos de reformar el Código Penal y hacerlo además a través, pues anulando el parlamentarismo, ¿no? Y haciéndolo directamente desde el Ejecutivo, y la intención de tener una presencia demasiado descarada en cualquier contrapoder, creo que eso justifica una reacción ciudadana. Por otra parte, yo he colaborado con algunas de las organizaciones que la convocan, desde Sacabat, Unión 78, yo he estado con ellos en alguna ocasión. Y en fin, creo que somos muchos los españoles que nos unimos en esa inquietud por el devenir de nuestra democracia. Es decir, no creo que estemos entrando en un periodo de autoritarismo, pero si me preguntan hacia dónde se está inclinando la balanza, si hacia una democracia con una separación de poderes más robusta y mayor transparencia, o hacia el otro lado, así sea muy levemente, diría que nos estamos inclinando hacia el otro lado. Entonces, ahí creo que hay una manifestación que personas desde de muy distintas sensibilidades, de izquierdas a derechas, porque se trata de salud institucional, no de algo ideológico, pueden encontrarse en esa manifestación. Ahora bien, ese es el ideal de la manifestación, es decir, una manifestación donde se va a defender la democracia y el exceso por decirlo así, de presencia del Ejecutivo entre los demás poderes, ¿no? Lo que creo que va a suceder es que va a ser una manifestación probablemente muy centrada en deslegitimar al gobierno, quizá, en criticarlo de una manera pues, menos sutil de lo que podemos hacer aquí, y que esto a su vez va a ser utilizado por el propio gobierno y sus medios afines para calificar a los manifestantes de trampistas, derechistas y demás, ¿no? Entonces, una es cuál creo que es el propósito de la manifestación, y como digo, creo que está justificado, y otro es qué peso político o qué valor mediático se le va a dar, ¿no? Y entonces con eso soy menos optimista. Pues yo estoy básicamente de acuerdo con David, que por otro lado quería decir que lo que más me gusta de él es su libertad para opinar lo que libremente considera en cada momento, ¿no? Siempre de manera muy razonable, muy razonada y muy sensata, y siempre diciendo lo que él piensa, ¿no? Lo que en estos tiempos, pues la verdad es que es una cosa
que se agradece muchísimo. Dicho esto, comparto Muchas gracias, sus... Gorka. Un placer de verdad. Comparto sus reflexiones. Yo creo que tenemos muchas razones para manifestarnos en contra del gobierno de Sánchez, gobierno PSOE-Podemos, pero hay que elegir bien la estrategia que se utiliza para, digamos, sustituirlo o, en fin, sustituirlo del gobierno, ¿no? en los próximos meses. Creo que la estrategia es importante. Y creo que esta manifestación no ayuda a ella. Lo que hace, creo, o va a ser reforzar al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez y a la coalición que nos gobierna. Bien sea por una cosa o por la otra, ¿no? Yo comprendo, respeto a la gente que se va a manifestar, tiene sus razones, como he dicho, pero creo que el gobierno la va a utilizar para, como ha dicho David, definir a los que allí acudan como radicales, extremistas o miembros de la extrema derecha. No es así, no va a ser así, pero se va a dar posiblemente esa imagen y además Vox es posible que sea protagonista en esa manifestación de una forma o de otra. Con lo cual, pues en ese sentido yo también soy pesimista, lo cual tampoco quiere decir que los que allí acudan vayan a ser los responsables de la situación que vive España, ni mucho menos. Los responsables directos son el gobierno actual, ¿no? Pero creo que hay que elegir bien la estrategia y además pienso también que la oposición al gobierno de Sánchez tiene que actuar en general de manera autónoma e independiente, mostrándose cada uno como es, porque la oposición al gobierno de Sánchez es plural, se puede ser opositor a este gobierno desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, ¿no? Y eso es bueno que la gente lo perciba, ¿eh? Para que después, a la hora de elegir, pues haya un abanico amplio de opciones democráticas que puedan ser apoyadas por el conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, en fin, soy un poco pesimista en relación a los efectos prácticos que pueda tener esa manifestación o esa concentración. Pero fijaros que, bueno, yo opino igual que vosotros, ¿no? Y ayer tuve una reunión con la Junta Directiva de Sociedad Civil Navarra, te digo, gente diversa, ¿no? Que son, por cierto, los que están organizando junto con Pompaelo el acto Gorka, donde vas a ir tú a darnos una charla sobre el tema de la izquierda y la visión de la izquierda y el futuro de la izquierda el 23 de febrero. Me parece un acto interesantísimo. Y estuve hablando, sacamos este tema, ¿no? Y ahí, pues lo mismo, gente de diferentes sensibilidades, lo mismo que aquí, ¿no? Oye, todos dijimos lo mismo. Exactamente lo mismo que vosotros, y es lo que yo pienso. Bueno, primero, yo voy a ir, yo voy a todo, ¿no? Gorka y mis compañeros de Junta de Consejo y Regeneración se ríen, ¿no? Siempre dicen, yo soy fácil. Oye, Joaquín, ¿puedes hacer un vídeo para defender no sé qué de la monarquía? No pregunto, oye, pero ¿quién me va a sacar antes, después, antes? Yo voy a todo, firmo todo, voy a todo, soy fácil. Bien, pero no me gusta, o sea, no me gusta porque una manifestación, una concentración, como llaman ellos, primero tiene que ser masiva o no es, o no es. O sea, o tiene éxito de mucha gente o no la hagas. Y para que tenga éxito mucha gente tienes que ser capaz de recoger todas las sensibilidades. Para oponerse a un gobierno sostenido por los independentistas, puedes y debes recoger a la izquierda. O sea, puedes y debes recoger a la gente del PSOE, a votantes del PSOE. ¿Ah? Entonces, veo que estando 100% justificada y con todos mis respetos a las organizaciones que la apoyan, entre ellas, por ejemplo, Sociedad Civil Navarra, creo que esto va a ser va a ser una ventaja claramente para el gobierno y van a decir la enésima foto de Colón, ¿no? Por cierto, iba a ser en la Plaza de Colón, iba a ser, lo cual ya era una torpeza mundial, ¿no? Pero
por razones aparte, al final se ha tenido que cambiar por razones administrativas. Entonces, sí, justificada, en definitiva, pero que al final esto va a reforzar, o sea, va a conseguir exactamente lo contrario que se pretende. Bueno, vamos a pasar a otro tema, pero como digo, también con gente diversa de otros sitios. Ayer todo el mundo pensaba igual. Muy bien. Oye, David, hablemos, cómo no, del tema este de la sedición, malversación. Consenso y Regeneración hizo un manifiesto que firmaron 60 sociedades civiles y lo presentamos en el Congreso a todos los grupos parlamentarios, en fin, tomando posición, ¿no? Claramente. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación? Bueno, por ir por partes. Es decir, sobre el delito de sedición yo creo que habría que remontarse casi para una explicación un poco más holística a la propia sentencia, ¿no?, del Tribunal Supremo. A los condenados, a los culpables, instigadores del procés, se les condena por sedición básicamente porque es la herramienta jurídica con la que tiene el Tribunal Supremo y el tipo donde consideran que encajan mejor los hechos que se produjeron, ¿no? Ha habido mucha crítica al Tribunal Supremo por esto de la ensoñación y por no haber acusado de rebelión, por haber insistido en querer tener una sentencia unánime, pero yo creo que la argumentación que se da es justificada. Es decir, esta idea de la ensoñación, es cierto que solo una ensoñación podría permitir que iban a poder separar una parte del territorio haciendo lo que hicieron, ¿no? Si eso era una rebelión, ¿cómo vamos a llamar, si algún día se produce, que esperemos que no, a que tomen puertos, aeropuertos y la Fuerza Armada se ponga de parte del golpe, ¿no? Porque no olvidemos que los Mossos son un cuerpo de 16.000 efectivos armados, ¿no? Es decir, que eso podría haberse convertido en una especie de ejército parapolicial de la incipiente república. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo respeto, dentro de que mis conocimientos jurídicos son muy limitados, pero yo respeto la argumentación que da el Supremo. Ahora bien, el primer argumento que se dio fue que se derogaba la sedición, aunque se habló también de rebajar las penas de la sedición, de actualizar la sedición. Se fue cambiando un poco el discurso hasta que finalmente hemos visto que se iba a hablar de la derogación de la sedición. Cuando todavía no se hablaba de la derogación de la sedición, se hablaba de que teníamos que homologarnos con Europa, ¿no? Hemos visto que este argumento es en algunos casos falaz, en el sentido de que existen en Europa unos delitos comparables. Incluso en algunos lugares existe el propio delito de sedición, y no solo en Europa, en Estados Unidos existe el delito de sedición. Y hay otra parte falaz del argumento, que es que ¿por qué tenemos que homologarnos con Europa?, ¿no? Es decir, primero tendrán que justificarnos por qué no estamos nosotros equivocados, ¿no? Europa parece siempre que es una especie de deus ex machina de la política española, ¿no? Lo que hace Europa siempre es lo correcto y, por lo tanto, todo lo justificamos en base a lo que hace Europa. Por supuesto, no se habla de homologarnos con Europa cuando cuando se aprueba la ley del solo sí es sí, o cuando se aprueba la ley trans, y a mí me parece bien que no se hable de eso. Es decir, que tenemos que tener esa autonomía legislativa nosotros y ser capaces de justificarlo. Entonces, ese argumento a mí me parece que es bastante frágil. Otro argumento es que el delito de sedición, y este es un argumento que han mantenido bastantes penalistas, que creo que es un argumento que puede ser sensato, sí tiene una pena superior, y el delito de sedición no es un delito contra el orden constitucional, como mucha gente ha pensado, ¿no? Entonces, bueno, no me hubiera parecido mal una reforma del delito de sedición, adecuándolo a las cosas, siempre y cuando el Estado, a su vez, reformara o bien el delito de rebelión o bien tipificara las conductas que fueron tan difíciles de perseguir del procés. Es decir, a mí que el delito de sedición cambie, porque, como digo, hay varios penalistas que coinciden en que se puede actualizar en algunos sentidos, o que las penas de 13 años de prisión, como que a lo mejor eran excesivas. Bueno, todo esto yo creo que se puede tener dentro de una conversación razonada, siempre y cuando no se haga para beneficiar a unas personas concretas, que son las que han cometido ese delito. Es decir, ahí yo creo que es donde está el problema. Podemos hablar de bajar las penas, podemos hablar de adecuarlo, y
todo lo que queramos, pero la realidad es que el motivo por el que se ha hecho es para beneficiar a unas personas concretas. Y esto incluso se desliza en otra parte del argumentario, en esta tercera arista del argumentario, ¿no? De homologarnos con Europa, actualizarnos porque esto no es el siglo XIX, y la tercera arista del argumentario es sembrar la paz social, buscar la conciliación, que no deja de ser una confesión de que es una reforma ad hoc, ese último argumento, ¿no? Entonces, bien, eso me parece que atenta contra los principios generales del derecho. Entonces, me parece mal. Y me parece mal por eso, y también me parece mal porque esa derogación de la sedición tampoco va acompañada de nuevos tipos que protejan al Estado. Es decir, el Estado se queda más indefenso de lo que ya estaba, porque lo que buena parte de la sentencia venía a decir, de la condena del procés, fue, oigan, dótennos de instrumentos para poder enjuiciar estas actuaciones, ¿no? Porque el Estado no está preparado para lo que Daniel Gascón llamó muy hábilmente un golpe posmoderno, ¿no? Entonces, denos instrumentos para poder combatir este golpe posmoderno. Por lo tanto, a mí me parece que es un ejercicio, aunque nos hablen de modernidad, de regresión democrática. El hecho de que un ejecutivo, por necesidades aritméticas en términos parlamentarios, termine absolviendo, porque es lo que va a suceder. Estas personas van a ser absueltas, dado que el delito va a dejar de existir, no ya indultados, insisto, sino absueltos, lo cual elimina también las inhabilitaciones por estos delitos. Entonces, me parece algo tremendamente grave, la verdad, tremendamente grave, y también porque reescribe la historia de lo que fue el procés. Es decir, estas personas no van a tener siquiera antecedentes penales referidos a la sedición en el momento en que sean absueltas. Y esa es mi opinión. Quiero decir, creo que ha sido uno de los peores momentos en términos de calidad democrática que hemos visto en la historia reciente de España. Gorka, hemos hablado de esto tú y yo 40 veces, pero vamos, la 41. Sí, por decir alguna cosa, digamos, que se pueda añadir a los argumentos de David. Digamos que llueve sobre mojado, ¿no? Y ha sido algo habitual en la política española, aunque ahora estamos ya llegando a excesos, en fin, que no se pueden ni siquiera aceptar. Pero ha sido algo habitual esto de reformar determinadas leyes o no reformarlas para contentar a los nacionalistas o a los independentistas que quieren romper España. Este es el problema que está detrás de todo esto. Ya digo que en este caso el gobierno está llegando más lejos que ningún otro, pero al final en España lo que está ocurriendo es que determinadas leyes se reforman o determinadas leyes no se reforman, bien para contentar a los independentistas o para que no se enfaden. Yo soy partidario de reformar muchas leyes y efectivamente el Código Penal se puede reformar y se puede mejorar, lo mismo que la ley electoral o cualquier otra ley. Pero el problema es que siempre se hacen en la línea de lo que pretenden los nacionalistas o los independentistas. Y por otro lado, y en relación a la malversación, que ahora quizás nos pueda comentar alguna cosa más David, esto de que parece como que es más grave robar el dinero público para hacerse un chalet en la playa que robar el dinero público para intentar dar un golpe de Estado. Por lo menos las dos cosas son tan graves una de la otra, ¿no? Son igualmente graves. Sin embargo, pues aquí se nos está vendiendo la idea de que, bueno, si uno desvía fondos públicos para beneficio político propio, en fin, esto ya no es tan grave que si uno se lo lleva a su bolsillo. Y yo creo que, puestos a comparar, es más grave desviar fondos públicos para tratar de imponer tus ideas políticas o, mucho peor, para tratar de cambiar la legalidad vigente o pretender dar un golpe de Estado. Es interesante este punto, Gorka. Oye, yo voy a decir una cosa sobre el tema de la sedición, y es plantear una cosa absurda, que es lo siguiente. Imaginemos dos escenarios. Un escenario que dice que se hace lo que han hecho, derogarla. Y otro escenario que hubiera sucedido esto, que en el Código Penal, en donde figura la sedición, hubieran añadido esta frase: a esta norma no están obligados, y nombre, 2 apellidos y DNI. ¿No? Bien. ¿Cuál de los dos escenarios es mejor para España?
claramente el segundo. ¿Por qué? Sí, claro. Claro, es mejor. Oiga, mire, estos señores están exceptuados de cumplir la norma. Pero si viene otro, hay sedición. Entonces, a ese escenario ridículo y perverso, es mejor que lo que ha pasado. Sí, absolutamente. Bueno, hoy se ha absuelto ¿Es así o no es así? Sí, sí, es así, es así, es así. Sí. Y no solo los que, quiero decir, no solo los que han los que puedan hacer algo similar a lo que hicieron aquellos, ¿no? Sino hoy se ha puesto en libertad a las personas que secuestraron un avión, que estaban acusadas de sedición, y se las ha absuelto. No secuestraron un avión, pero creo que interrumpieron el despegue o forzaron un aterrizaje de un avión. No me acuerdo exactamente cómo es el caso. Bueno, cualquiera que nos esté escuchando lo puede ver, pero bueno, a esas personas se las ha absuelto, ¿no? Y ellos y los condenados del proceso eran los dos únicos condenados de sedición por sedición que teníamos. Pero bueno, esto es para remarcar lo que dices, que es que puede haber reos de sedición que no estén cometiendo un delito político, por decirlo así, ¿no? Sino que estén interrumpiendo el cumplimiento de la ley, ¿no? Generando un lanzamiento tumultuario, etcétera, ¿no? Bueno, pero justamente estos a lo mejor sí podrían caer en aquello de los desórdenes públicos, aunque esto va más allá de los desórdenes públicos, incluso el ejemplo del avión, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente. Y además es que, ya digo, es que cualquiera que quiera saber no puede ignorar que esto se hace expresamente por eso, por mucho que hablen de Europa, por mucho que hablen de paz, por mucho... No, al propio Junqueras le preguntaron, oiga, ¿y por qué no se reforma? En ese momento todavía creo que no se sabía que se iba a derogar el delito de rebelión. Y él contestó con mucha sinceridad, es que no estamos acusados de rebelión. ¿No? Es decir, no se trata de actualizar el Código Penal, sino se trata de beneficiarnos a nosotros, ¿no? Entonces, creo que esta es la conversación clave. Es decir, no importa entrar incluso en el propio argumento jurídico, aunque que yo disfruto, a mí me interesan estos asuntos jurídicos, es en cierto modo también ya hacerle el juego al gobierno, porque no importa. Es decir, si hubiera habido que reformar el Código Penal de otra forma o haber acabado con otro delito, pues lo hubieran hecho, ¿no? Y Oye, esto... David, ¿y qué piensas, Sí. qué piensas de lo que acaba de decir Gorka, del tema de la malversación, que él que, bueno, se distingue, bueno, si no es para como para el apartamento en la playa, bueno, pues esto es más suave, y Gorka le da la vuelta al argumento, dice, bueno, no, es que a mí me parece peor. Sí, O sí. sea, mejor que se lo lleve, que no con eso haga algo que pueda pervertir, por ejemplo, pues yo qué sé, ideología política o manipular elecciones o lo que sea. ¿Qué opinas de eso? Yo no Bueno, opinas que lo es, por cierto. sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo y yo estoy seguro que incluso, no lo sé, personas de Podemos preferirían que una persona que se lleva dinero al ayuntamiento, preferirían que lo invirtiera en hacerse una piscina a que lo invirtiera en financiar partidos de extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, yo supongo que eso también lo considerarían. Lo bueno, quiero decir, es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo va en contra de esa interpretación que hace el gobierno de no, si no hay lucro personal, entonces es una malversación menos mala. Y esto además lo comenta el propio Llarena en el auto que publicó la semana pasada, ¿no? Es decir, él es muy claro, ahí dice, los delitos de malversación hubo una reforma en su momento porque se podía considerar malversación, digamos, que uno tuviera una partida presupuestaria teóricamente destinada a la feria del pueblo, por decirlo así, y que por necesidad la destinara al saneamiento de aceras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí había un desvío presupuestario, pero claro, no dejaba de ser actos administrativos legítimos. Lo que no entra ahí es destinar ese dinero para actos ilegales. Es más, desde el punto de vista del derecho penal, hemos leído a penalistas estos días, o los hemos escuchado, en Onda Cero entrevistaron a Jim Bernat, que tuvo una intervención, yo creo, bastante elocuente en el programa de Alsina, en el que hablaba de que, por ejemplo, un delito de hurto
Si yo, Gorka está despistado y yo le hurto el teléfono móvil, no importa lo que yo haga con el teléfono móvil, da igual que yo lo tire al río, que yo me lo quede o que lo venda o que lo done a una asociación benéfica. El hurto está en que yo haga un uso propio del teléfono móvil cuando no me corresponde, ¿no? Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Es decir, aquí no importa, lo que hagas después es otro tema. O sea, a uno le atracan por la calle y no le pregunta, bueno, pero ¿usted qué va a hacer? ¿Esto es para usted o esto lo va a donar? No, bueno, o sea, lo importante es el acto de lo que te están sustrayendo. Entonces, ahí yo creo que hay argumentos para decir, bueno, es que no importa, a mí lo que importa es que me lo quiten, lo que hagan después, que usted haga un uso personalista de ello, ¿no? Y que, como digo, que es muy distinto si ese uso es financiar una campaña de desprestigio de España porque a uno le conviene, cosa que no estaba ni siquiera en el presupuesto, o como decía Gorka, pues otro tipo de actos incluso ilegales, ¿no? Y yo creo que por este afán un poco chapucero y excesivamente rápido del gobierno de reformar los delitos ad hoc, pues aquí pueden tener un problema, porque nos podemos encontrar, según la jurisprudencia que existe y según el auto de Llarena, nos podemos encontrar con que muchos malversadores se benefician de esta reforma, pero no los malversadores a los que ellos querían defender, que a lo mejor siguen, y de hecho siguen, bueno, algunos están condenados, pero los que no van por el Tribunal Supremo todavía están simplemente imputados y quizá vayan a ser juzgados, que es lo que querían evitar. Es decir, que todos esos cuadros medios, siendo Jové el más llamativo, que todos esos cuadros medios se libraran de una condena por malversación. Y creo que la opinión pública coincide con esto. Es decir, yo creo que esto, si se hace una pedagogía, todo el mundo entiende el ejemplo del móvil, por ejemplo, ¿no? Esto, la gente no quiere que el dinero que pagan en impuestos se utilice con fines espurios. Y espurios no es solamente el lucro personal. Gorka, ¿quieres elaborar más desde sobre luego, esto? Es que cambiemos de parte. No, ampliando un poquillo, por decir también algo novedoso, algo nuevo, algo distinto, sobre todo lo que la gente entiende es que la ley debe ser igual para todos, ¿no? Y esto de que precisamente los más poderosos estén exentos de cumplirlas, pues es extraordinariamente grave. Y los poderosos en España en los últimos tiempos han venido siendo los políticos independentistas o nacionalistas. Y esto yo creo que lo que puede soliviantar más a la gente común, que estamos obligados a pagar nuestros impuestos, como debe ser, a cumplir las normas, nos gusten o no, etcétera. Y sin embargo vemos cómo se producen modificaciones legales para beneficiar a determinados políticos o incluso se les permite que no cumplan leyes o sentencias judiciales, como en el caso de la sentencia del 25% en Cataluña, ¿no? Esto yo creo que solivianta mucho. Y si el protagonismo está de esta injusticia, pues es un gobierno que se dice de izquierdas, pues, en fin, todavía resulta más incomprensible. Oye, si os parece, cambiamos de tercio. Yo no sé si queréis hacer algún comentario sobre el tema de la ley, solo sí es sí, o es una cosa tan obvia que mejor pasar Yo por encima. No sé, brevemente decir me algo. gustaría decir o subrayar esto de que el gobierno no, más allá del error flagrante que ha cometido y la chapuza que ha llevado a cabo, esto de que el propio gobierno se haya dado cuenta efectivamente de que se ha equivocado y como consecuencia de ese error se están produciendo injusticias y delincuentes sexuales están viendo reducidas sus condenas o incluso están saliendo a la calle. Y sin embargo, a pesar de que está viendo eso, se niega a modificar la ley y ya ha descartado absolutamente esa opción, únicamente porque quiere que la polémica, digamos, se termine cuanto antes y llevar a cabo una modificación legal ahora le perjudicaría políticamente. Esto me parece realmente lamentable, que por intereses políticos ahora se nieguen a modificar una ley que está mal hecha únicamente porque les pueda perjudicar. Esto me parece doblemente grave, además de lo grave que es hacer una ley mal hecha, tal como lo hicieron hace ya algunos meses. David.
Sí, bueno, este es otro ejemplo de una chapuza legislativa, ¿no? En fin, esto fue algo mucho más propagandístico y político que jurídico y se puso mucho más celo en la propaganda que en la política. Ahora se dice que, bueno, que es que tampoco hay que hacer una lectura tan punitivista, es decir, tampoco hay que lamentar que las condenas vayan a cortarse. Y yo tiendo a pensar que la mayor parte de las condenas son efectivamente demasiado largas en general para todos los delitos. Pero bueno, este es otro tema. Sin embargo, esto es una trampa, hablar ahora de que no hay que ser punitivista, cuando todo el objetivo de esta ley, el objetivo por el que nació esta ley, fue para ser más punitivista. Es decir, esta ley Claro. la alumbró una campaña que venía a decir prácticamente que los agresores sexuales campaban a sus anchas por España, ¿no? Y esto después de que a unos tipos se les condenara no por agresión, sino por abuso. Y esa idea de que se les había condenado por abuso se vendió como que habían salido prácticamente absueltos cuando habían sido condenados a 9 años de cárcel. Repito, 9 años de cárcel en primera instancia y después cuando fueron condenados por agresión en el Tribunal Superior de Navarra, fueron condenados a 15 años. Es decir, que esta ley no era necesaria para castigar severamente a nadie, pero se vendió como la necesidad de castigar severamente a personas que salían un poco menos que absueltas tras haber cometido actos deplorables y se vendió como una garantía de protección de la mujer, ¿no? Estas dos cosas. Una, meteremos a los violadores en la cárcel y dos, protegeremos a las mujeres. Bien, el resultado de la ley es que salen los agresores de la cárcel y los abusadores de la cárcel, que ya no existe el delito de abuso sexual y, por ende, hay argumentos para pensar que las mujeres están más desprotegidas. Por lo tanto, la ley ha tenido, más allá de lo que uno opina, ha tenido efectos indeseados. No solamente indeseados, sino previsibles, porque hubo varios informes que avisaron de lo que podía pasar y esos informes se ignoraron. No solamente se ignoraron, perdón, se descalificaron como propaganda machista. Entonces, ahí hay un error técnico del que no solamente es responsable Irene Montero, aunque sea la cabeza visible de este entramado. Es decir, esto ha pasado por muchas manos, por mucha gente, y hay muchos grupos parlamentarios que votaron a favor. Pero bueno, ahí hay un despropósito y algo que ha salido mal, algo que está mal hecho, porque no coinciden las previsiones con los resultados, ¿no? O las intenciones, mejor dicho, con los resultados. Por otra parte, después ha provocado, ahora ya se ha mitigado, como habréis notado también, pero las primeras reacciones, no lo olvidemos, fueron de descalificación de la judicatura. De una descalificación muy grave, hablando de que eran machistas, de que era una justicia patriarcal, de que ya esperaríamos que el Supremo unificara doctrina, cosa que es absurda, porque cuando se unifica doctrina, cuando hay discrepancias notables sobre hechos muy similares, cosa que no ha sucedido. Entonces, esto ya lo han abandonado, aparentemente han bajado el nivel de presión sobre los jueces y el nivel de descalificación, porque incluso los juristas afines al gobierno así lo han pedido y han hablado del despropósito que suponía eso, ¿no? Y también se han olvidado de la idea de la unificación de doctrina y, bueno, están viendo cómo se puede solucionar. Tiene difícil solución, salvo que se admita que se han hecho mal las cosas. Tiene difícil solución, digo, porque no nos vamos a olvidar. Hay personas muy pendientes de hacer el recuento semanal de cuántas condenas hay rebajadas y de cuántas personas han sido excarceladas. Y por lo tanto, esto va a ser un goteo permanente. Y si sucediera, que esperemos que no, que uno de estos excarcelados reincidiera, pues tendríamos un lío mayor montado. El tema es que esto yo creo que solo se podría resolver. Si tuviera que resolverse de alguna forma, tendría que ser con la dimisión de la ministra de Igualdad, que es la promotora de la ley. Y si no, con su cese. Pero claro, aquí nos encontramos con otra anomalía de nuestro momento democrático, que es que el presidente del gobierno, que es quien tiene la potestad constitucional de cesar a sus ministros, no la tiene realmente, no la tiene de facto, no puede cesar a los ministros de Podemos. Un poco similar a lo que sucede ahora en Castilla y León, donde parece que el señor Mañueco no puede cesar a su vicepresidente, si quisiera cesarlo, ¿no? Porque esas son las dinámicas de las coaliciones. En fin, entonces, como decía Gorka, por no admitir un error, no se quiere reformar.
La reforma de la ley tampoco tendría grandes efectos, es decir, no detendría las excarcelaciones porque los reos podrían seguir acogiéndose a la interpretación más favorable, como sabéis, ¿no? Pero hoy mismo Manuela Carmena decía, yo creo que con mucha razón, en una entrevista en el diario El País, decía algo así como: no reformar la ley es soberbia infantil o soberbia juvenil, ¿no? Y creo que está muy bien definido. Es decir, es no querer admitir que se han hecho las cosas mal y aunque, bueno, los efectos son discutibles de cuál puede ser esa reforma por lo menos sí es un acto de madurez y un acto de contención y un acto de responsabilidad, en definitiva, ¿no? Y de madurez política. Oye, David, bueno, oye, yo solamente añadir, a ver, corregir es propio de persona, primero, que ha tomado una decisión, ¿no? Y segundo, de inteligencia. Yo a la gente más capaz y con más talento y con más inteligencia es a la gente que le he visto corregir más. ¿eh? No lo contrario. Eso es inseguridad. O sea, el que corrige muestra seguridad, no inseguridad, ¿no? Esto le vendría bien escuchar a la ministra de Igualdad. O sea, es al revés, señora. Señora, es al revés. Cuando uno corrige, primero es que ha tomado una decisión, que hay gente que no toma decisiones. Segundo, se ha dado cuenta que se ha equivocado y su seguridad le lleva precisamente a corregir, que es lo obvio, ¿no? Esto no, porque tú dices muy bien, se pretendía con la ley condenas más fuertes por el tema de Pamplona, ¿no? Que venía de ahí la cosa, y más protección para la mujer, y evidentemente, o sea, empíricamente se demuestra pues que hay menos condena y menos protección. En fin, oye, ¿os parece, Gorka, que hablemos un poquito de futuro Sí. y que veamos, os planteo cómo mejorar esta situación política española, no solo española, ¿verdad? La verdad que uno se puede consolar, no sirve de mucho, pero uno se puede consolar viendo lo que pasa en lo que decíamos siempre las grandes democracias, ¿no? En las grandes democracias pasan cosas que, bueno, uno se echa a temblar. Pero bueno, lo nuestro es lo nuestro. Y vamos a hablar un poquito ya, para ir terminando, vamos a hablar un poco de cómo mejorar las cosas en la política. Gorka y yo esto lo hemos hablado ya varias veces, pero os quiero escuchar a los dos. Salgamos de este día a día, en fin, bastante lamentable. ¿Cómo mejorar la situación política en España? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué proponéis? Cualquiera de los dos. Venga, Gorka. Sí, bueno, yo tenía ganas de escucharle a David en relación a esto, que es al final lo que más a mí me interesa siempre, ¿no? Y más allá de las cosas que están ocurriendo en España, las cosas negativas, cuál es el futuro, qué se puede hacer, cuál es el panorama político, si hay esperanza, si no hay esperanza, ¿no? Porque hay mucha gente cuya esperanza se basa en que Sánchez salga cuanto antes de la Moncloa, que es un objetivo que yo ahora mismo, pues la verdad, comparto, pero luego qué es lo que va a venir, qué se va a hacer, hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces, en primer lugar, la dificultad que tiene el hecho de hacer que Sánchez salga de la Moncloa, porque ha demostrado durante bastante tiempo que es un político muy habilidoso, ¿no? Y Feijóo y el PP no lo van a tener absolutamente fácil, pero incluso en el caso de que ganara el PP, tendría después que formar gobierno, y es posible que tenga que formar gobierno con Vox. Y a partir de ahí también pues, podemos entrar en ciertas dificultades, ¿no? En un panorama un poco complicado, por así decirlo. Y más allá de que forme gobierno con Vox o que no forme gobierno con Vox, ¿qué medidas se van a tomar en el conjunto de España para volver un poco a la senda, en la senda de la concordia, de la unión, de los grandes acuerdos, de las grandes reformas que quedan pendientes en España? Y entonces, pues en fin, yo no sé lo que va a ocurrir. Tengo más o menos en mente lo que me gustaría que ocurriera, que hubiera, entre otras cosas, y esta es una opinión que ya la conocéis, que hubiera un partido político de izquierdas que sea realmente español, que sea nacional, que sea defensor del Estado de Derecho. Me gustaría que hubiera un partido de esas características. Y por supuesto que haya, como ya existe, una derecha democrática y un partido de centro, etcétera,
pero que haya lo que ahora mismo no hay, ¿no? Que es un partido de izquierdas con visión de Estado, que defienda los grandes acuerdos, que sea de izquierdas y que defienda a los trabajadores y que defienda las políticas sociales y que defienda las políticas fiscales que habitualmente defienden los partidos de izquierdas, pero que además de eso defienda la unidad de España frente a los que quieren romperla, ¿no? Creo que ese es un primer paso para mejorar las cosas de cara al futuro, pero también eso pues es ciertamente difícil que ocurra, aunque podría ocurrir. Bueno, Gorka, esa es digamos, tu obsesión, ¿no? Has Sí. escrito sobre eso, has escrito un libro sobre eso y en Pamplona vas a dar una conferencia sobre eso, ¿no? Con Nicolás Redondo y algunas personas más. David, Bueno, ¿cómo yo mejoras coincido. esto? Bueno, yo creo que el anhelo de que exista una izquierda que defienda con el mismo celo la política social y la igualdad entre españoles, y entienda que la igualdad entre españoles implica no pactar con el nacionalismo, sino combatirlo, creo que eso es muy necesario, ¿no? Pero es difícil, evidentemente, por la distribución de mayorías en España, y hay una realidad. Hay una aritmética complicada, ¿no? Es decir, sabemos que es imposible que el Partido Socialista gobierne si no es con el apoyo de los partidos nacionalistas. Esto es un hecho. Y sabemos que es imposible, por ahora, que el Partido Popular gobierne sin el apoyo de Vox. Por tanto, hay dos posibilidades. O bien el Partido Socialista comienza a mirar al Partido Popular y el Partido Popular comienza a mirar al Partido Socialista para converger en algún punto, o bien se plantean reformas que alteren las mayorías parlamentarias. Es decir, que evidentemente habría que razonar, ¿no? Esto implicaría reformas importantes, pero, por ejemplo, reformar la ley electoral es algo que yo creo que algún partido tiene que poner encima de la mesa. Y no hablo de una reforma muy drástica. Es decir, podríamos aplicar los mismos principios que rigen para las elecciones europeas, donde hay un distrito único y donde se exige el 5%, si no me equivoco, de voto para tener representación, ¿no? Esto es lo que lleva pues, a partidos como Bildu y RCD a pactar coaliciones, ¿no? Entonces estaría bien que esos partidos pactaran coaliciones, pero lo que no tiene sentido es lo que hemos visto que han sufrido primero Izquierda Unida, después UPyD, después Ciudadanos, incluso el propio Podemos lo sufre, ¿no? Porque el hecho de no tener representación en ciertas provincias te limita mucho, aunque tengas un número total de votos mayor. Es decir, yo creo que esa es una idea que alguien debería poner encima de la mesa y que debería dejar de ser un tabú, ¿no? Quizás esto implicaría una reforma del Senado en el que se convirtiera realmente en una cámara territorial y podríamos tener una cámara más, no tan proporcional, sino más representativa de las regiones, poco como pasa en el Senado de Estados Unidos, donde pues Wisconsin, que tiene, no sé, o Wyoming, que a lo mejor tiene 500.000 de habitantes, tiene los mismos senadores que California, que tiene 20 millones, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habría que plantearlo. Pero esa sería una manera de que la política española no dependiera de partidos nacionalistas, que es un gripaje institucional permanente, por lo que ha dicho Gorka, es decir, son partidos cuyo programa consiste en desgranar el Estado, en destruir el Estado, y el Estado, no, y digo Estado y no hablo de la nación española como de ninguna quinta esencia, sino el Estado como unidad de justicia y redistribución. Entonces, es difícil, es casi un contrasentido, pretenden gobernar un Estado con personas que no creen en ese mismo Estado, ¿no? Y que además hemos visto que anteponen sus delirios personales al bienestar general, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que la Cámara, a que la Cámara, me refiero al Congreso de los Diputados, se convierta poco menos que en un órgano de embajadores provinciales, cuando no es lo que debe ser, ¿no? Uno no va ahí, aunque salga diputado por Cuenca, a defender los intereses de Cuenca, sino los intereses de España. Y hemos asumido que la diputada por Gran Canaria defiende los intereses de Canarias y, por supuesto, los diputados, con independencia de la provincia, en este caso, de Cataluña, defienden los intereses o están allí para defender los intereses de Cataluña. No.
Creo que tenemos que ir hacia medidas que refuercen la idea de que el Parlamento sirve para gobernar la nación. Entonces, bueno, uno de mis primeros planteamientos para el futuro sería una reforma electoral, una reforma de la ley electoral en la que bueno, podamos todos sentirnos cómodos y que podamos justificar de manera racional. Bueno, una segunda sería tipificar pues, desde la convocatoria ilegal de referéndums a tantas otras conductas que hemos visto que han sido impunes y que claramente son problemáticas, ¿no? Yo creo que podríamos pensar también en la aprobación de una ley de lenguas que ponga por fin orden en el desaguisado lingüístico en el que se ha convertido España, donde una comunidad autónoma puede poco menos que decidir que hay una cooficialidad, estoy pensando en Asturias, y donde se establecen criterios de discriminación que no están en absoluto justificados por la demografía de la lengua ni por la demanda de la sociedad civil, ¿no? Simplemente, de nuevo, por seguir, esto de Gorka sabrá mucho más que yo, simplemente por seguir un plan nacionalista. Es decir, yo creo que hay que poner orden en muchos frentes, pero no orden en un sentido, como decirlo así, autoritario, sino orden en un sentido racionalista, ¿no? Y ahí sí podríamos mirar a Europa, tanto que nos gusta mirar a Europa para otras cosas. Es decir, ¿ocurre lo que ocurre en España con el nacionalismo en algún otro lugar de Europa? Evidentemente no, ni en ningún otro lugar del mundo. Y por lo tanto, creo que tenemos que asumir eso. Y esto lo digo y hablo de la reforma de la electoral para que el PSOE también se sume a este cambio, porque si no se reforma la electoral, como el PSOE sabe que no va a poder gobernar con el nacionalismo, pues no va a querer enfadar al nacionalismo. Y por lo tanto, yo creo que esas dos cosas deberían ir unidas. Y ya sé que esto es muy optimista. Yo podría seguir haciendo la lista a los Reyes Magos. Yo abogaría por la recuperación de ciertas competencias para el gobierno central. Porque, bueno, en Madrid sabemos que el uso que se hace de esta autonomía no es, gracias a Dios, para crear una nación, pero sí es para fomentar una sociedad que es cada vez más desigual y que ciertas competencias deberían estar más, ¿cómo decirlo así?, de ser parte de un consenso mayor, ¿no? Lo que es innegable es que las comunidades autónomas tengan competencias sobre, no sé, pongo ejemplos habituales como el impuesto de sucesiones u otras exenciones fiscales, que se dé una competitividad a la baja, ¿no? Bueno, yo que sería partidario casi de una unión fiscal en la Unión Europea, pues lo soy también en España, donde parece que no la hay, ¿no? Bueno, pues eso sería como yo encararía un poco el futuro. Pero bueno, ya digo que estos son brindis al sol, ¿no? Bueno, comparto todas tus propuestas de reforma. Iba a añadir precisamente lo que has añadido en último lugar, que era la recuperación de determinadas competencias para que, en lugar de estar en manos de las comunidades autónomas, estén en manos del gobierno de España, como pueden ser las competencias de fiscalidad o de sanidad, educación, etcétera. O sea, que hay muchas cosas por hacer, y creo que los partidos políticos se deberían dedicar por lo menos a estudiarlas, no tanto, digamos, a criticar a los adversarios políticos, a criticar lo que hace el gobierno, que eso también es obligado por parte de los partidos que están en la oposición, sino también a plantear reformas, cambios y al menos propuestas en relación a qué país quieren de cara al futuro. Yo creo que esto también la ciudadanía lo aceptaría. Es decir, que no se dedique tanto tiempo a pelearse entre ellos, sino que se planteen un poco las reformas que España necesita. Es decir, que en lugar de pensar en las próximas elecciones, piensen en las próximas generaciones. Y hay muchas cosas por hacer, las ha dicho David, muchas de ellas, y se podrían hacer, o al menos plantearlas, o al menos debatirlas. En relación a la ley electoral, un punto sí que quiero añadir. No hace demasiado tiempo, el PSOE y Ciudadanos tuvieron mayoría absoluta para poder gobernar, llegar a un acuerdo y poder gobernar España sin el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas. Con esta misma ley electoral, esa posibilidad se produjo y, sin embargo, se descartó. Por intereses de unos o de otros, no voy a entrar ahora ahí.
Con lo cual, esto demuestra que el problema no es solo la ley electoral, que también, sino la actitud en general de los partidos políticos que se niegan a ponerse de acuerdo entre ellos, incluso ante esa posibilidad histórica de poder gobernar España sin el apoyo de los independentistas. Y esto sí que me parece ciertamente grave. O sea, podríamos reformar la ley electoral y al día siguiente estar en la misma situación en la que los partidos principales, o algunos de los principales, ahora Ciudadanos ya está en una situación muy complicada, pues se negaran a llegar a un acuerdo que hubiera sido, creo que bueno para el conjunto de la ciudadanía. Y ya de paso, a la espera de lo que proponga Joaquín, sí que me gustaría, aunque sea brevemente, preguntarle a David por Ciudadanos cómo ve su futuro, la situación en la que se encuentra y si ve que tiene alguna posibilidad de recuperarse y ser un utensilio útil para los españoles. Bueno, claro, Ciudadanos, hay, me gusta decir que hay tres preguntas, ¿no? Incluidas ahí. Una es qué va a ser del proyecto, del espacio ideológico que representa Ciudadanos, qué va a ser de la marca Ciudadanos y qué va a ser de los integrantes de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que es positivo para España que exista una fuerza liberal. Creo que además, bueno, pues creo que han convivido durante mucho tiempo diferentes sensibilidades, desde la socialdemocracia a perfiles más liberales en lo económico, pero en todo caso siempre liberales en lo moral y liberales en lo institucional, ¿no? Defensores de una regeneración, etcétera. Lamentablemente la polarización no le conviene a ningún partido de centro. Además, yo creo que Ciudadanos ha dejado de ser percibido como un partido útil por distintos errores que todos conocemos y se ha quedado sin votantes. Es decir, para los partidos, para las personas cuya prioridad es que Sánchez salga de la Moncloa, Ciudadanos no es un partido útil, ese voto no se considera un voto útil. Y para las personas que quieren que Sánchez permanezca en la Moncloa o que no llegue la derecha a la Moncloa, pues Ciudadanos tampoco es un voto útil, ¿no? Ahí hay una encrucijada que es difícil y bueno, creo que en Ciudadanos sí hay talento, creo que hay bastante talento y creo que sería una pérdida que ese talento no se aprovechara. No sé en qué partidos se deberían integrar o no sé si deberían probar algo más o no sé si deberían persistir en la idea de Ciudadanos, que quizás sí puede sobrevivir, aunque sea con una representación muy mínima en el Parlamento y esperar su momento para poder resurgir, que puede llegar, porque hay muchos momentos de desengaño y el tránsito tanto del Partido Popular como del Partido Socialista hacia ese voto no es tan forzado como uno que recorra todo el espectro, ¿no? Pero lo veo difícil, sobre todo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante reconocer el legado de Ciudadanos, que evidentemente, como todos los partidos, han cometido sus errores, pero creo que en Cataluña jugaron un papel fundamental, fue impulsado por la sociedad civil valiente, que vino a decirnos que el nacionalismo no es lo normal, ¿no? A mí una de las anécdotas que más me conmueven sobre Ciudadanos me la contó Félix Ovejero, uno de los impulsores de Ciudadanos, como sabéis, que es que cuando se presentó el partido se le acercó una señora y le dijo: muchas gracias porque es que yo pensaba que estaba loca. Entonces creo que Ciudadanos ha subrayado la anomalía del Matrix independentista y ha traído el problema del nacionalismo a España, lo ha convertido en un tema de debate a nivel global, ¿no? Y eso creo que es un gran mérito, por no hablar de que muchos han sacrificado, bueno, pues años importantes de su vida en un clima complicado, ¿no? Entonces creo que todos los que estamos comprometidos con señalar que el nacionalismo es necesariamente reaccionario, que tenemos algo que agradecerle a Ciudadanos, por más que luego no coincidamos en algunos planteamientos más de orden económico e incluso algunos de orden moral, ¿no? Pienso, no lo sé, pues no sé, es muy partidario de la gestación subrogada y de otras cosas que, bueno, pues son las que yo no termino de tener una opinión demasiado clara. En fin, no sé si he contestado tu pregunta. Creo que el futuro, en todo caso, creo que es difícil. Creo que es difícil, pero
podría sobrevivir en el Parlamento, ¿no? Está claro que está saliendo cada vez más de más instituciones, pero podría sobrevivir, eso sí, con un hilo de vida muy frágil. Eso sí que lo veo. Muy bien, David. Muchas gracias. Gorka, Un placer. saco la conclusión que cuando me propusiste hacer este podcast con David, fue una gran propuesta, porque si bien cuando hemos analizado la situación actual no hemos sido originales, porque es muy difícil ser original opinando sobre el tema de la malversación y de la sedición, es muy difícil ser original, ¿no? Realmente, pero donde sí creo que se ha aportado algo es en qué hacer a partir de ahora para mejorar la situación, y creo que habéis ambos hecho propuestas muy interesantes. Yo, bueno, ya me conocéis, por no callar, yo añado una. El tema de la modificación de la ley electoral, con la que estoy completamente de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Pero añadiría una cosa, el tema de la modificación de la ley electoral es complicado, es muy complicado. Se puede llegar a una situación intermedia para luego llegar a la modificación de la ley electoral, que es algo para mí fundamental. Esa estación no término, sino estación intermedia, podría ser un acuerdo que yo llamaría un acuerdo de damas. Un acuerdo de damas. ¿Por qué? Porque yo llevo toda la vida, ¿no? Es un gentleman agreement, ¿no? Entonces, oiga, no, vamos a hacer un acuerdo de damas, ¿eh? Un acuerdo de damas. Que sea lo siguiente, que mientras no se hace esa modificación de la ley electoral, se llegue a un acuerdo de principios, ¿eh? Por el cual partido que gane las elecciones gobierna con el apoyo y la oposición. O sea, se le permite gobernar, por supuesto, con el apoyo del otro. Gana el PP, gana el PSOE las elecciones en donde sea, gobierna, se le permite que gobierne, y el otro hace oposición para no tener que depender de los separatistas, ¿no? Que, como habéis dicho, claro, es que gobernar con los que quieren gobernar el Estado, con los que quieren cargarse el Estado, es una contradicción en sus propios términos, ¿no? Entonces, oye, un acuerdo de damas, ya está, y ya iremos, ahora esto es más fácil, ahora vayamos a por la modificación de la electoral. Bueno, ha sido una conversación súper interesante, ya nos hemos ido como siempre de tiempo, pero está bien, si nos vamos de tiempo es porque tenemos cosas que contar. Voy a hacer un resumen súper rápido, y agradeciéndoos mucho esta charla, que creo que ha sido estupenda. Primero, sobre el tema de la manifestación del sábado, que cuando nos oigan este podcast ya se habrá producido porque saldremos este domingo. Bueno, opinamos igual, que está justificada, pero tememos que se pueda utilizar por parte del gobierno foto de Colón, otra foto de Colón, etcétera. Voy muy rápido, ¿no? Sobre el tema, cuando hemos hablado del tema de la sedición, bueno, pues lo que hemos hablado de que se pretendía homologar hay otra cosa, ¿no? Lo de la ley europea, o sea, homologar con la ley europea. Oiga, no existe ley europea. No hay ley europea, sino con otros países. Bueno, eso es así, en algunos casos no existe la sedición, en otros sí, ¿eh? En Estados Unidos existe, pero también hay países europeos en los que sí existe el delito de sedición, pero en cualquier caso, en todos los países europeos existe algún tipo de medida que recrimina, que condena las conductas en contra de la Constitución, de la unidad territorial de todos y cada uno de los países. Eso es y además penado de una manera muy seria, ¿no? Bien, habéis dicho pues, que no se puede beneficiar a personas concretas. Yo he puesto el escenario tonto ese de decir, bueno, pues el Código Penal, exceptuamos del cumplimiento de estas personas, ¿no? Para ridiculizar esto, pero que claro, ese escenario sería mejor que el que ha sucedido. Y Gorka ha entrado en el tema de la malversación, ha dicho algo interesante y yo creo que original, que él piensa que se puede hacer más daño al país, ¿no? Con la malversación, que no es para hacerse un chalet, sino para fines políticos perversos, y se puede hacer más daño que se haga el tipo una piscina en el chalet que tiene o se haga un chalet más grande, ¿no? Eso está bien. Y luego ese tema,
lo ha recogido David, pero claro, es que la malversación es que no cumplen, sobre esas normas, no cumplen los poderosos, ¿no? Que decía Gorka, que son precisamente los nacionalistas. Hemos hablado, y separatistas, hemos hablado rápidamente sobre el tema de la ley del sí es sí, ¿no? Bueno, van ya 180 casos, ¿no? 180 casos de reducción de condena, y David decía que, claro, esa ley pretendía, por un lado, por el tema que pasó en Pamplona, aumentar, digamos, las condenas, y también la protección a la mujer. Se ha conseguido lo contrario. Es menos condena, menos protección a la mujer. Hubo una cosa que no sé si os acordáis, que habéis medio apuntado, pero que yo os recuerdo cuando dijo que había que formar a los jueces en violencia de género. Esto ya me pareció ya el colmo de los colmos, ¿no? Y se habla, pues, habéis hablado de la dimisión de la ministra de Igualdad, porque, hombre, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Oye, pues se corrige, que es una reacción de la inteligencia, no de lo contrario. Pero habéis dicho, pero es que los presidentes, y lo pasa lo mismo en Castilla y León, es que no pueden cesar a sus ministros, ¿no? Porque eso significa que cae el gobierno, ¿no? Y hemos entrado en algo estupendo, que es cómo mejorar la situación política. Ahí Gorka sale con un tema que yo diría que es su especialidad, que es una nueva izquierda, izquierda, pero que defienda lo que es la unidad de España, los valores constitucionales, etcétera, ¿no? Y David ha planteado ya cosas concretas e interesantes, ¿no? Claro, dice, bueno, la situación es que el PSOE no puede gobernar por aritmética parlamentaria, sino los separatistas, y el PP no lo puede hacer sin Vox. Entonces, ¿qué hacemos para salir de esto, ¿no? Entonces, pues lo que ha hablado de reformar la ley electoral, que de alguna manera facilite mayorías, refuerce mayorías. Ha hablado del Senado como Cámara de representación territorial. Llevamos con eso mucho tiempo. La sinrazón de gobernar el Estado con los que quieren acabar con él. Esto es increíble, esto no se lo puedes contar a nadie en ningún país. Están ustedes locos, ¿no? Y también tipificar convocatorias ilegales, por ejemplo, de referéndum, ley de lenguas. Llevamos años hablando de esto. Luego también me ha gustado una cosa que yo lo digo continuamente, ¿no? Porque es que me saca de quicio. Es que lo que pasa en España no pasa, no en ningún país europeo, no pasa en ningún país del mundo. Entonces, no piensen ustedes que esto es lo normal, ¿no? Que es lo que decía Félix, Félix Ovejero te decía a ti. Habéis hablado ambos de devolver competencias al gobierno central. Hay mucha gente que habla del tema de la educación. Yo lo veo muy difícil, pero no estaría mal. Luego habéis hablado también de que estáis de acuerdo ambos en la unión fiscal europea, y por lo tanto sería también la española. Y Gorka ha insistido en ese sentido, hablar también de devolución de competencias al gobierno central, y ha hablado de educación y la fiscal. Y luego le ha preguntado a David sobre el tema de Ciudadanos, partido que dice él ya no es útil, ¿no? No es útil para sacar a Sánchez, pero tampoco es útil para que no gobierne la derecha. Por lo tanto, no es útil para nadie, no tiene votantes, pero estaría muy bien que se pudiera mantener, porque en un momento determinado podría resurgir. Yo siempre lo digo, es el partido donde he visto más talento, ¿no? Conozco a todos los que, digamos, fundadores, y la mayor concentración de talento que yo he visto en la política española, a mí me parece un drama, la desaparición de Ciudadanos y que no se haya formado gobierno en su momento, como todos sabemos. Pero bueno, esto es así. Y nada, nos hemos ido de tiempo, pero qué bien que habíamos podido charlar. David, encantado. Un placer. Eres brillante, casi tan brillante como Gorka. O sea que aquí es estupendo. Y lo pasamos muy bien hablando, y tenéis propuestas muy interesantes. Y luego vosotros sois la esperanza.
¿eh? Esto siempre lo digo cuando hablo con gente con el talento vuestro y con la juventud vuestra. Soy la esperanza de España, ¿eh? Soy la esperanza de venir con este tipo de ideas sobre cómo mejorar España, y soy la esperanza de ejecutar esas ideas, ¿eh? Esa es vuestra labor, ejecutarlas, llevarlas a término, ¿eh? Porque España os necesita. Queridos, muchas gracias y nada, hasta otra y que nos veamos. Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín. Adiós. Gracias, David. Gracias. Muchas gracias, Gorka. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.